Salvete, omnes. En el reciente Mundial de Fútbol se habló bastante de racismo, pero yo quería tratar el tema de las razas. ¿Qué son las razas? ¿El racismo existió siempre? ¿La raza es realmente un concepto de la biología? ¿Cómo se puede tratar este tema desde el punto de vista científico? Los invito entonces a que lo veamos juntos. Todo empieza entonces con la manera que tenemos de clasificar a los seres vivos. Eso fue cambiando según pasó el tiempo y la historia y las necesidades humanas, pero básicamente ahora tenemos dos códigos que son dos normativas para clasificar el mundo viviente. Uno es el código de nomenclatura zoológica, donde metemos a todo aquello que nos parece animal o aparentado, y en ese caso a lo más puntual, lo más específico que podemos llegar es a lo que se llama especie. Los animales son de la misma especie si la descendencia que pueden dar dos individuos es también fértil. Eso es una definición y no hay nada más específico para la biología, para la clasificación biológica, que el nivel de especie cuando hablamos de animales. Cuando hablamos entonces de nomenclatura botánica, taxonomía botánica, que incluye las plantas, los hongos, las algas, bacterias y organismos unicelulares de célula que se llama vegetal, en ese caso la cosa cambia. Entonces en plantas, además de especie, hay todavía más especificidad, es decir, que por debajo de especie aún podemos definir subespecie, variedad, subvariedad, forma y subforma. No es mi especialidad la parte botánica, pero conozco que existen estas reglas y entonces es más común que las personas que trabajen con organismos clasificados según el código de nomenclatura botánica usen el término raza. En ese caso lo usan para algo muy puntual. ¿En qué caso uno puede hablar de una raza? En plantas, por ejemplo, se usan a veces en cultivos, plantas que son resistentes a un herbicida, plantas que son resistentes a un organismo que sea dañino en general para la especie, o al revés, la planta que no es resistente a ese organismo, la planta que no es resistente a ese herbicida, podemos decir que son de razas diferentes. Tal vez el color que puede tener la semilla u otro tipo de caracteres, siempre que se trate de caracteres hereditarios. Un carácter es hereditario porque esa información, para lograr que la planta tenga esa característica, tiene que estar informada, tiene que estar contenida en sus células. Hay una molécula muy famosa, la molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico, que guarda toda la información para que un individuo pueda desarrollarse. Y si el carácter que hace que la planta crezca más alta, más baja, el fruto sea más grande o más chico, pueda resistir al ataque de algún patógeno, por ejemplo hongos, en ese caso, si esa información depende de cómo está estructurada esta molécula de ADN, entonces, y eso se transmite de una planta madre a una planta hija, en ese caso es un carácter hereditario, podemos decir que es un carácter genético. Y las plantas que pertenecen entonces, descendientes de esta y que pertenecen al mismo grupo y que conservan este carácter, podemos decir que son de la misma raza. Es un término que hay que definir, entonces cuando uno va a usar, por ejemplo, en un artículo, en una información, etc. Si bueno, la palabra raza la voy a usar en este sentido, porque no existe realmente una determinación general para el uso de esta palabra. Yo sé que actualmente se tiende a dejar de usar, se usa, por ejemplo, cultivar, se usan otro tipo de palabras que permiten ser mucho más preciso en el uso del lenguaje. Con los animales la cosa es un poco diferente porque cuando los clasificamos, a lo más puntual que podemos llegar es al nivel de especie. Pero dentro de una especie vos podés ver que hay variantes muy diferentes, por ejemplo, colores diferentes, pelajes diferentes, son mamíferos, o podés ver también en peces muchas veces tamaños, colores, formas, en insectos también se puede ver así, y que esto hace que
ciertas maneras, cierto tamaño, cierta forma, cierta característica que puedes observar en el individuo haga que en tal ambiente represente una ventaja y en otro ambiente represente una ventaja otra característica. En ese caso uno puede decir, bueno, son características hereditarias, entonces estamos definiendo, y si están en diferentes espacios, podemos definirlo como una población diferente. Y si hacemos análisis genéticos, ya eso requiere, bueno, otro estudio un poco más bioquímico, podemos decir que en tal lugar hay más presencia de individuos que tengan cierto tipo físico y en otro lugar de otros. Pero en ese caso simplemente podemos hablar de poblaciones, ese es el término más preciso. Podemos hablar de frecuencia, es decir, cuántas veces en el mismo lugar vamos a observar individuos con cierta característica. Entonces es que es una frecuencia de este carácter. El carácter, si es hereditario, puedes decir ese es un carácter hereditario, un carácter genético, y se puede dar más definiciones aún. Pero esto es algo bien preciso. A veces, para facilitar un poco el lenguaje y porque está una palabra muy anclada, ¿no? En nuestro lenguaje se usa la palabra raza, pero en ese caso tenés que decir que te estás refiriendo a qué carácter te estás refiriendo y a qué población te estás refiriendo y decir, bueno, esto lo llamo raza porque estoy hablando de un carácter puramente hereditario, puntual y en un lugar determinado, sabiendo que no es algo fijo, sabiendo que la población va a cambiar porque el ambiente cambia, porque va a haber situaciones que van a provocar una evolución. Entonces, esta definición también tiene que tener un carácter temporal. Así que se puede usar palabras que son mucho más precisas y que nos permiten de comprender mejor de qué estamos hablando y que no requieren una definición para cada momento y para cada situación en particular. Y sin embargo, hablamos de razas de perros, de caballos, de gatos, de gallinas, de vacas. ¿Y eso por qué es así? Bueno, es simplemente esas diferencias que podemos ver entre los individuos y que se transmiten de una generación a otra, son caracteres hereditarios. Muchas veces el tamaño, la forma, a veces son ciertos rasgos de comportamiento, se deben a que hay una imposición de parte de los humanos por separar los diferentes grupos e impedir que los caracteres hereditarios vayan transmitiéndose libremente en el seno de una población. Así que eso no es algo natural, es algo que se impone artificialmente y esto se desarrolló mucho a partir del siglo XIX cuando se definen las razas y que hay estos libros donde se escriben qué organismos, qué animales son de raza y de qué raza y con cuáles otros pueden para mantener, ¿no?, la raza pura, como se definió de una manera predeterminada, cuáles pueden cruzarse entre sí y cuáles no. En la naturaleza no ocurre así. Cuando, por ejemplo, los perros, los gatos son cimarrones, es decir, que vuelven a un estado seminatural y que una persona no les impide aparearse si así lo desearen, en ese caso uno va a ver toda clase de intercambios y que no van a tener ninguna separación respecto de su morfología o de otro tipo de características. Bueno, me voy a mover de este lugar porque el sol acá hoy está fuertísimo y ya estamos llegando al mediodía, así que para evitar problemas de salud dermatológica me voy a volver a poner en la sombra. Bueno, ¿y a vos esto qué te parece? ¿Ya lo habías observado? ¿Ya te había parecido que, por ejemplo, lo de las razas en el caso de animales depende mucho de una imposición que ponen los humanos para impedirles una reproducción libre? ¿Te parece que es así? Déjame tu comentario, déjame tus cuestiones y vamos a seguir discutiendo de este tema. Si te interesa que yo profundice un poco más sobre esto, sobre clasificación de los organismos, evolución y reproducción u otros temas de biología, no dudes en dejarme tu comentario y si te gusta lo que yo genero como contenido, te invito a que te suscribas al canal, que es gratis y a mí me ayuda muchísimo.
Bueno, y en humanos, ¿cómo es la cuestión? En humanos también el concepto de raza es un concepto que no es muy antiguo. El racismo como tal arranca en el siglo XVIII con la llegada del capitalismo y de las ideas liberales. O sea, es una idea no biológica, sino tampoco, como los animales, es una idea de tipo político, de tipo ideológico. En la antigüedad no había diferencias de tipo racial como las entendemos ahora o las entendemos en los últimos 2 siglos. Las diferencias, la esclavitud, la dominación existían, pero se debían a otros criterios. Cuando las ideas liberales empiezan a desarrollarse y con ellas las ideas capitalistas, siglo XVIII, empieza la idea de intercambiar las posibilidades de bienes y servicios, de que los individuos humanos más o menos nacen todos iguales y que entonces en principio en la sociedad se tiene que partir que todo el mundo nace de cero y a partir de ahí comienza el desarrollo de la economía a nivel personal. Esto que genera una idea de cierta igualdad necesitaba también generar su propia desigualdad. Así que ideológicamente se impuso que existen grupos humanos mejores, superiores a otros y que esos son los que pueden dominar a los inferiores. Y ahí comienza la idea de la raza y se empieza a señalar a las personas por su aspecto exterior. Así que no es algo definido biológicamente, sino algo definido ideológicamente. En humanos tampoco hay una separación discreta, clara y específica entre individuos para la reproducción y para las relaciones interpersonales debido a la raza. Eso es algo impuesto culturalmente y políticamente. La biología no impone nada. Y si te pones a mirar otros caracteres que por ahí no se ven externamente, que están en las personas y que son hereditarios, por ejemplo, los diferentes tipos de sangre que podemos tener, las diferentes enzimas, moléculas, otros marcadores que se usan de tipo genético, vas a encontrar que personas que de afuera son más o menos parecidas, de adentro, o sea, su constitución genética, su ADN y su fisiología, cómo funciona el cuerpo, son bien diferentes. Y a veces pasa que personas que externamente son muy diferentes, comparten un montón de caracteres al interno de sus organismos. Así que esta cosa de decir que quien es de tal o cual apariencia es mejor, es peor, va a ser así, va a ser asá, es algo completamente ideológico y completamente usado con fines políticos. Cuando existió entonces esta idea racial fuertemente, no es algo que solo existió en el siglo XVIII o siglo XIX, en el siglo XX, los regímenes como el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, tenían las leyes raciales donde se definían a las personas por su raza, y esto incluía aspectos más allá del puro aspecto externo que daba la persona. El racismo legalizado y la imposición de separarse, de no poderse reproducir ni relacionarse entre personas de diferentes grupos sociales porque se definía su raza, es algo que existió legalmente hasta finales del siglo XX. El apartheid, que es el régimen que estuvo en Sudáfrica durante el siglo XX, duró hasta el año 1994. Y recordemos, ya que hablamos de racismo y de mundial, que en 2010 el mundial se desarrolló en Sudáfrica y que Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz y gran luchador contra el racismo, apareció como una figura simbolizando el fin del racismo en Sudáfrica y dando un mensaje bastante positivo respecto de la humanidad y de la igualdad. Y si creemos que toda esta cuestión de considerar diferencias raciales en humanos es algo que concluyó a fines del siglo pasado, nos equivocamos. Al día de hoy políticamente subsiste en regímenes políticos como el de Israel, donde la ideología sionista, que es una ideología de carácter racista, gobierna y rige ese Estado.
el racismo, las diferencias debidas a las cuestiones raciales persisten y reconocidas por la ley. Así que es algo que hoy nos atañe, y en los países anglosajones todavía se sigue considerando a la gente por su raza. Se define raza definida de una manera completamente arbitraria, y a mí me chocó hace poco tiempo porque quise mandar un manuscrito de un trabajo científico que hemos hecho a una revista británica, y en esa revista me viene un cuestionario en el que se me preguntaba mi raza. Me pareció una bestialidad. Yo no respondí, les dije que no se puede preguntar la raza a una persona, siglo XXI, me pareció realmente repugnante, y esta idea completamente perversa y para nada científica de que existe una raza y que nuestra identidad de tipo cultural tiene que ver con nuestra ascendencia de tipo genético y no con lo que nos es legado de una generación a otra como conocimiento, es algo completamente falaz y que no reconoce que, bueno, la cultura, el conocimiento que se va acumulando en la humanidad conforme pasan las generaciones viaja de un lugar a otro, ¿no? Bueno, yo creo que como científicos no podemos seguir tolerando que quienes dirigen el mundo editorial decidan definirnos por raza o por etnicidades y ancestralidades que no tienen ningún sentido y que justamente lo único que sirven es para darle una cierta un aspecto, ¿no?, legítimo a este tipo de ideologías que no son aceptables al día de hoy. Bien, entonces para concluir, yo lo que quería decir es que no tiene ningún sentido biológico hablar de razas, no es una definición puramente científica. Si se usa el término en algún caso especial, como los que ya nombré, es necesario definirlo para ese caso puntual, y todo lo que tenga que ver con cualquier descripción de sociedades humanas, de animales, decir que el comportamiento de tal o cual animal, tal o cual individuo depende de su raza y cosas por el estilo, es algo que no tiene mucho sustento. Y en la naturaleza no hay esa separación tan definida y tan discreta debida a la morfología, a la anatomía, ¿no?, al aspecto físico que tiene cada individuo, especialmente en los animales. Así que no importa si el animal es humano o no humano, todo eso no tiene ningún sustento para la ciencia y mucho menos para la biología. La vida es mucho más compleja. Usamos los biólogos otro tipo de términos: población, frecuencia de genes, de alelos, de otro tipo de vocabulario que da mucha más precisión y que define las cosas de manera más unívoca. ¿A vos qué te parece? Contame, ¿conocías todo esto? Conténme si quieren que profundicemos un poco más sobre alguno de estos temas, sobre este tipo de usos de la biología o abusos de la biología y de la ciencia para justificar algunas posiciones y algunas ideologías políticas, sobre todo lo que significa el racismo y la política racista, ideologías. Dejo el lugar a quienes hagan ciencias sociales. Si a alguien le interesa, me gustaría tener conversaciones sobre estos temas, pero con alguien que haya estudiado la cuestión como se debe. Yo solo puedo dar una opinión como biólogo. Así que los espero que les haya gustado. Déjenme comentarios, suscríbanse al canal si les gusta y déjenme me gusta si este video les parece interesante, y nos vemos la próxima vez. Vale, TVN.